capítulo 13 del libro de Apocalipsis. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 18. Repito, Apocalipsis capítulo 13 desde el verso 1 hasta el verso 18. Mi hermano Luis Javier me va a ayudar a leer y lo hacemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lleva por título Las dos bestias. Y me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre su cabeza un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Y vi una cabeza como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron el dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿Quién como la bestia, y quién podrá luchar contra ella? También le dio boca de hablar grandes cosas y blasfemia, y se les dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga, y si alguno lleva en cautividad, va en cautividad, y si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con señales que se han permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todos los que no la adoren. Y hacía que todos los pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se pusiesen una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues el número del hombre es el número 666. Puede sentarse, darle la gloria al Señor. A su nombre, gloria a Jesús. ¿Cuántos entendieron? Bendito sea Dios. Alabado sea Jesús. Bendito sea nuestro Dios. Vamos a compartir una enseñanza que Dios me ha permitido titular: Siguiendo al Cordero, no a la bestia. Repita conmigo: siguiendo al Cordero, no a la bestia. Bendito sea nuestro Dios. El capítulo 13 del libro de Apocalipsis que acabamos de leer es un capítulo bastante complejo y encierra un mundo de simbologías que es imposible comprender si antes no hemos hecho un estudio minucioso de los capítulos anteriores del libro de Apocalipsis y obviamente del resto de las Sagradas Escrituras. La Biblia tiene la particularidad de que se interpreta a sí misma, es decir, no necesita que nadie le añada o que nadie sustraiga de ella elementos o conceptos. La Biblia se interpreta a sí misma y por lo tanto el capítulo 13, si bien es muy complicado porque habla de cosas que aún no han sucedido, tampoco es imposible de interpretar. Si Dios permitió que hoy lo conociéramos
Y si Dios permitió que todos los días usted lo lleve para su casa y lo traiga de su casa a la iglesia en la Biblia, es porque Dios sabe que el Espíritu Santo nos puede ayudar a comprender algo de ello. ¿Cuántos lo creen? Y si Dios lo dejó allí revelado y escrito, es porque espera que usted y yo lo leamos, lo comprendamos, y a partir de lo que podamos extraer de allí, podamos hacer de nosotros, escúcheme bien, personas más dignas de ser seguidores del Cordero y de poder esquivar a ese personaje que está a punto de manifestarse, al que la Biblia conoce como la bestia. Amén. De hecho, allí habla de dos bestias que ahorita vamos a tratar de hablar un poco sobre ellas. Bendito sea Dios, a su nombre, a su nombre. Alabado sea Jesús. Vivimos en un mundo convulsionado, un mundo que se mueve de manera acelerada. En los próximos días, y de hecho ya usted está escuchando cómo por allí escucha motos, escucha vehículos en la noche. De hecho, anoche escuchaba desde la casa una cantidad de pitos, y yo le preguntaba a mi esposa, bueno, ¿y quién habrá ganado si Colombia no jugó? ¿Qué equipo habrá obtenido la victoria? Me dice, eso es política. Y de hecho usted va a escuchar todo tipo de rumores y todo tipo de pitos y todo tipo de algarazas, porque la gente en estos días se va a volcar detrás de un político. Amén. Incluso va a escuchar de personas que pelean por un político. Gente que pelea por un ideal político, sea malo o sea bueno. Gente que discute, alabado sea el Señor. Gente que se corrompe en estos días detrás de la política, porque la gente ha, digámoslo así, aprendido a apreciar las cosas materiales y las cosas humanas. Y entre más apreciamos lo humano y entre más apreciamos lo material, parece que más nuestro corazón se aleja de las cosas de Dios. Amén. A su nombre, a su nombre. Bendito sea el Señor. Cuando Dios nos creó con una capacidad espiritual de apreciar las cosas de Dios más que las cosas materiales. Tanto es así que note que antes del pecado nadie se preocupaba por comprar ropa. ¿O sí? Seguro que si no estuviésemos bajo pecado, Arturo Calle no existiría. Alberto Veo 5 no estaría allí. Gino Pascali no fuera una empresa reconocida, porque no nos preocupábamos por las cosas materiales. Amén. Anoche, eran las 7:30, 8 de la noche, estaba mi esposa y yo lavando la ropa, porque usted sabe que el fluido eléctrico fue suspendido por un rato. Y yo le decía a mi esposa, si no hubiéramos pecado, no estuviéramos en este trajín ahora. ¿Qué ropa estaríamos lavando? Dígame. Dígame. No tendríamos el problema de estar renegando de Electricaribe porque nos quitó la luz, porque no sería necesario. ¿Cree usted, por ejemplo, que sin pecado habría la necesidad de tener casa? Yo creo que no. ¿Por qué hacemos casa? Para protegernos de qué, del sol, del frío, de los que son amigos de lo ajeno. Pero si no existiera el pecado, si el hombre no se hubiese corrompido en el huerto de Edén, nada de eso existiría, y por lo tanto no habría necesidad de ropa, no habría necesidad quizás de casa, muy probablemente no habría necesidad de que, bueno, y si no habría casa, no habría necesidad de un ingeniero, de un médico, de un insecticida, de un pesticida, no habría vacunas, no habría ningún tipo de profesiones. Es decir, lo único que nos ocuparía a nosotros sería en cultivar la tierra y comer. Qué rico, ¿verdad? Cultive y coma, y duerma, y párese a alabar a Dios. Tú estarías comer, dormir, trabajar, alabar a Dios. 4 cosas, por decir cualquier cosa. A su nombre. Mire todas las cosas, todos los beneficios que tendríamos, las muchas cosas que nos hubiésemos economizado si no hubiésemos caído en condición de pecado. Pero hoy padecemos la consecuencia de haber desobedecido la palabra de Dios cuando nos dijo no comas de ese árbol. Y comimos. Entonces, a partir de allí, todas las cosas se trastornaron y fue necesario que comenzáramos a hacer uso de los elementos de la naturaleza para construir, para elaborar materiales que nos ayudaran a vivir mejor. Y hoy usted se cubre porque tiene miedo de quemarse, además de la vergüenza que produce el andar desnudo. Amén. A su nombre. La plaga es un problema tenaz. Cuando no hay luz, cuando no hay fluido eléctrico, usted no puede prender el abanico, no puede prender el aire acondicionado. Entonces pasa toda la noche quejándose porque tiene que estar espantando los mosquitos, o tiene que salirse al patio a dormir porque no aguanta el fuerte calor. Todo eso no lo hubiésemos evitado si no pecamos en el huerto de Edén. Amén. A su nombre. Allí, ¿quién mandaba? Dios. Allí Dios era nuestro jefe. Pero cuando pecamos, entonces comenzamos a considerar que era necesario que otro diferente a Dios tomara las riendas de nuestra vida.
Entonces usted se da cuenta que después del pecado, usted conoce la historia de Caín y Abel, tiempo después se levanta un hombre llamado Nimrod y dice la escritura que se convirtió Nimrod en el primer poderoso en la tierra. La historia cuenta, una historia que no es bíblica, cuenta que la forma que o la manera en que Nimrod se hizo poderoso fue que él llegó a cierto territorio, se adueñó de ese territorio y cuando la gente comenzó a llegar detrás de él, entonces él comenzó a darle tierra a la gente, se convirtió en un gran terrateniente y le cobraba cierto impuesto. Fue el primer rey, el primer ser humano que se convirtió en un poderoso sobre la tierra. Y llegó a ser tan rico que comenzaron a venerarlo como un dios. La esposa lo veneró como Dios. ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque los hombres comenzamos poco a poco a sentir la necesidad de estar siempre sujetos a alguien, siempre gobernados por alguien. Nimrod, por tanto, se convirtió en la tierra en el primer político. Y la gente lo veneró y lo convirtió en un dios. Y su esposa se convirtió en una diosa. Y su hijo se convirtió en el niño sagrado. Y de allí, de la historia de Nimrod, su esposa y su hijo, nace todo ese cúmulo de filosofías y todo ese cúmulo de historias tras las cuales se fue el catolicismo y tras las cuales se van todas esas culturas orientales en las cuales se adora al dragón, se adora al águila, se adora a la rana, se adora al sapo, se adora al caballo, porque todo nació de allí, porque un hombre se hizo el primer poderoso sobre la tierra, un hombre que se autoproclamó Dios a su nombre. Y hasta nuestros días, usted se da cuenta que nadie, absolutamente nadie, anda sin dominio alguno. Todo, incluso los que se creen anarquistas, incluso los que se creen que no respetan a ninguna autoridad, ellos aún están bajo el dominio de Satanás. Entonces dígame si todo el mundo no está bajo dominio de otro. Todo el mundo. Si la Biblia dice que todo este siglo, todo este mundo está bajo poder ¿de quién? Del maligno. A su nombre, alabado sea Dios. Y la Biblia enseña que los poderes humanos Dios lo mira o Dios los mira de una manera muy diferente a como lo miran los hombres. En cierta ocasión un hombre llamado Nabucodonosor, un hombre poderoso, un hombre que la Biblia le llama rey de reyes, porque bajo su mando tenía a muchos reyes, es decir, él era una especie de presidente que gobernaba a muchos otros presidentes. Y ese hombre un día tuvo un sueño, y en el sueño él veía una imagen, una estatua, una imagen de hombre, y esa imagen estaba configurada por diferentes metales. La cabeza era de oro, el pecho y los brazos eran de plata, el vientre era de bronce, los muslos eran de hierro, las piernas de hierro, y los pies eran de hierro cocido y barro cocido. Entonces él vio una serie de materiales. Cuando Dios le revela la misma visión a un hombre de Dios, ya Dios le muestra las mismas cosas que Nabucodonosor había visto, pero ya no se las muestra como metales preciosos, ahora se las muestra como bestias. Y cuando Dios le da la interpretación a ese varón llamado Daniel, le comienza a decir a Daniel que cada una de esas bestias representan poderes humanos. Entonces, ¿cómo mira Dios los gobiernos humanos? Como bestias, como seres que hay que domar, como seres que hay que domesticar. Entonces Dios mostró, por ejemplo, al gran imperio babilónico como un león. Y Dios mostró al gran imperio de los medopersas como un oso. Y mostró al imperio de los griegos como un leopardo. Pero mostró al imperio romano como una bestia deforme. Alabado sea Dios. Así que las bestias representan gobiernos humanos. Póngase a pensar y pregúntese, ¿cómo mirará Dios al gobierno de Colombia? ¿Qué bestia se asemeja al gobierno colombiano? ¿Qué bestia se asemeja al gobierno cubano o al gobierno venezolano? Pues de seguro Dios a cada uno de esos gobiernos los está mirando como bestias. Porque la mayoría de ellos, si no todos, no se someten a una autoridad divina. No se someten a Dios. Entonces Dios tiene que domesticarlos. ¿Y cómo se domestica un caballo? ¿Quién sabe aquí, hermano Julio? ¿Cómo se domestica un caballo? ¿Cómo se amansa un caballo? Rigurosa, ¿verdad? Azote. Mi papá, que en un tiempo amansó caballo, ¿cómo le llaman eso? Le aplicaban una especie de torniquete en el hocico. ¿Cómo? Sia. Fíjense, saben más que yo de eso. Entonces,
domesticaban, amansaban o domaban a los caballos con medidas rigurosas, extremas. Ahora, si así se hace con un caballo, imagínense qué hay que hacer con un león. ¿Qué hay que hacer con un oso furioso? Con un leopardo con mal de rabia. ¿Cómo se domestican esas bestias? A la fuerza. Por eso Dios sobre esos gobiernos y por eso Dios sobre esos países comienza a derramar su ira, comienza a derramar su furor. Y cuando usted se da cuenta que un gobierno, que un país es oprimido por terremotos, es oprimido por vendavales, es oprimido por tornados, es oprimido por diferentes fuerzas de la naturaleza, créame que Dios está airado con ese país. Y está tratando de domesticar a esa bestia, de domesticar a ese animal. Entonces, ¿cómo verá Dios a Colombia? ¿Qué bestia se asemeja a Colombia? Yo creo que el símbolo de Colombia creo que es el cóndor de los Andes, ¿verdad? El símbolo de Estados Unidos es el águila calva. ¿Cree usted que Dios puede domesticar un águila calva? Yo creo que sí. ¿Cree usted que Dios puede domesticar un cóndor? Yo creo que sí. A su nombre, a su nombre. Pero Dios los mira como bestias. Ahora, cuando uno se va atrás la política, cuando uno va tras aquellos que son corruptos, que no piensan en lo bueno, que están buscando ocasión para llenarse de dinero, que están buscando la forma de crecer, de sobresalir, de llenarse de fama, y que lo que menos están buscando es hacer bien a un pueblo, ¿sabe qué está haciendo? Le está dando de comer a una bestia. A su nombre, a su nombre. Está alimentando a una bestia indomable. Bendito sea Dios. Entonces Dios le mostró a Daniel esas 4 bestias. Bendito sea Jesús. Alabado sea Dios. Y desde Nimrod hasta nuestros días, todos los hombres han intentado hacerse poderosos. Pero mire, eso no es casualidad de que los políticos, de que los que están en eminencia quieran ser cada vez más poderosos. Porque al estar apartados de Dios, son inspirados por otro ser llamado Satanás, ¿sí? Quien primero tuvo en su corazón el deseo de llegar más alto, de ser más grande, fue un ser llamado, al que le hemos llamado Luzbel. Busque Ezequiel capítulo 27, por favor. Ezequiel capítulo 27. Bendito sea Dios. A su nombre. Ezequiel capítulo 28, perdón. Es el capítulo 28. Desde el verso 11 en adelante, capítulo 28, verso 11 en adelante, dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande protector, te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta el día hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré, para que miren en ti. A su nombre.
La profecía inicialmente no está hablando de Satanás. Inicialmente Ezequiel remite su profecía a un hombre al que se le conoce allí como el rey de Tiro. Pero mire, la Biblia siempre deja ver que detrás de un rey perverso, que detrás de un presidente que no busca a Dios, se esconde Satanás o uno de sus secuaces. Eso póngale la firma. Detrás de todo presidente que no busca a Dios, se esconde un demonio o se esconde Satanás mismo. Pues en esta ocasión, si bien el profeta Ezequiel está hablando del rey de Tiro, también hace una analogía para hablar de aquel que se escondía detrás del rey de Tiro. Y que el carácter que presentaba ese rey de Tiro para con las naciones que él conquistaba y para con el pueblo de Dios era producto del mismo carácter de Satanás. Y que el mismo deseo que tenía el rey de Tiro por hacerse grande y venerado entre los pueblos era el mismo carácter que había presentado Satanás cuando estuvo entre las piedras de fuego, cuando alababa todavía a nuestro Dios en el reino de los cielos o en el cielo, a su nombre, a su nombre. Pero quiero que resaltemos allí que cuando Dios formó a este ser, cuando Dios lo creó, le dice que era el sello de la perfección. Es decir, que si había cosas buenas en el cielo, lo mejor que había, por así decirlo, era ese ser. Si podíamos hablar de cosas perfectas en el cielo, bueno, ese era el sello de la perfección. Ese estaba por encima de todos. Es más, es el único de esos seres espirituales al que describe la Biblia al detalle. Yo no creo que sea por casualidad. Y comienza a describir su vestidura. Normalmente asumimos que Satanás era el ser o es el ser después de Dios que más sabe de música. Amén. Asumimos, porque ahí dice que cuando fue creado, los primores de sus tamboriles estaban preparados delante de él. Ahora, si asumimos eso, yo también me atrevería a decir que si Satanás es el que más sabe de música, yo podría decir que Satanás es el que más sabe de moda. Porque si usted mira su vestido, no era cualquier vestido. Amén. Vamos a leerlo. Dice, alabado sea Dios. En Edén, versículo 13 estoy. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. Y comienza allí, mire, a describir una serie de piedras que usted y yo no conocemos. Amén, no las conocemos, jamás las hemos visto. Esa era su vestidura. Imagínense la gente viendo, o bueno, no hablemos de gente, imagínense los seres en el cielo viendo pasar a ese ser. Viendo entonar la flauta, el tamboril, viendo entonar los instrumentos celestiales. No solamente lo veneraban y lo adoraban o lo afamaban por lo que él sabía hacer, sino por cómo era. Si con gran sorpresa Ezequiel lo describe, era porque era una sensación verlo. Era admirable en su forma de presentarse delante de los demás. A su nombre, a su nombre. Alabado sea Dios. Y ese era el mismo carácter que presentaban los reyes. A su nombre. O dígame cómo se presentaban los reyes delante de los hombres. Con una corona, ¿cierto? Con el mejor manto, en el mejor caballo, se sentaban sobre la mejor silla. A veces colocaban adornos de oro, le echaban flores en el camino para que él pasara. De ahí salió la famosa alfombra roja. ¿Te has escuchado hablar de eso, verdad? La alfombra roja por la cual pasan los actores, las grandes actrices, los grandes músicos, cuando entregan los premios Grammy, los premios Oscar, en fin. La alfombra roja, porque por allí pasaban los reyes. Se vestían de la mejor manera. Bueno, esa era la vida que tenía este ser en el cielo. El más afamado, el más aclamado. Y dice que por la multitud de sus contrataciones, traducida en otras Biblias, dice que por las muchas veces en que lo afamaban, que por las muchas veces en que lo aclamaban, que por las muchas veces en que la gente decía, yo quiero que Luzbel cante, yo quiero que él sea quien entone, yo quiero que él se pase por aquí, por las muchas ocasiones en que a él lo aclamaban, él, alabado sea el Señor, envaneció su corazón. Él dijo, oye, pero si yo soy tan famoso como Dios, si yo puedo ser igual a Dios, visto como Él, ando como Él, me respetan como a Él, sé tanto de música como Él, alabado sea Dios. Y Él se envaneció, alabado sea el Señor. Y dice la Escritura que perfecto era desde el día en que fue creado hasta cuándo, hasta el día en que se halló en Él maldad. Todo ese tiempo fue perfecto. Adán y Eva fueron perfectos.
Desde el día en que fueron creados hasta el día en que se halló en ellos maldad. A su nombre, a su nombre. Y andábamos desnudos. El hermano David, cuando nos íbamos para el campamento, estábamos conversando y decíamos, cuando íbamos en ese camión, esos hermanos con los instrumentos, íbamos comentando y decíamos, mira, si no hubiéramos pecado, estuviéramos haciendo el campamento ahora y viniera ese poco de gente encuerecita en ese camión, lo más de bien. Si no hubiésemos pecado, nadie tuviera que armar una carpa. Yo me tiro aquí debajo del palo de Guásimo, yo me tiro acá debajo del laurel. Hombre, yo me acuesto acá en la orilla del arroyo. No habría necesidad de carpa, ni de rancho, ni de nada de eso. Amén. Pero pecamos, alabado sea el Señor, y nos corrompimos delante de Dios y se halló en nosotros maldad. Entonces, como en Satanás se halló maldad, entonces, dice el versículo 16, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Mire, que no fue a causa de lo mucho que sabía entonar alabanza. Fue a causa de su ¿qué? De su hermosura. Dice, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Y si usted sigue leyendo, por ejemplo, en el versículo 19 dice, todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Entonces, en una primera instancia se refiere al rey de Tiro, pero en un plano analógico y comparativo a Satanás. Es decir, Dios le dijo, con que te corrompiste a causa de tu hermosura, te la voy a quitar. Y le quitó su hermosura y lo convirtió en espanto. Por eso Satanás ahora no se presenta en la mayoría de los casos como es, sino que ahora se disfraza como ángel de luz. A su nombre, a su nombre. Y quiere que le diga, la mayoría de las veces que se presenta, bueno, la mayoría de las veces que se me presentó a mí, se me presentó como un hombre alto, corpulento, vestido de blanco. No se presentó vestido de negro, se presentó vestido de blanco. A su nombre, a su nombre. Y les cuento la historia. 12 y media de la noche aproximadamente. Salí de mi casa, salí de casa de donde la mamá de la hermana Neila, para mi casa solo. Caminé 5 o 6 cuadras, me faltaba media cuadra para llegar a mi casa. Ya veo mi casa allí donde está. De repente escucho una voz, un eco profundo en la calle que me dice, Nelfri. ¿Se asustó? Yo me asusté más. Y escucho 2 veces más, antes de llegar a casa me pone la cabeza pesada, los pies, no puedo caminar, y de repente escucho otra vez, Nelfri, se pierde. 3 veces llego muerto de miedo a la casa, empujo la puerta, me tiro de rodillas en una silla a orar, y ahí vuelvo a escuchar la voz. ¿Sí? Le pegan con una piedra a la puerta, pero lo curioso del caso es que yo escucho eso y mi hermano, que estaba a menos de 1,5 metros de donde yo estaba, no escuchó nada, tendido en una hamaca. Me levanto de allí, me tiro en mi hamaca, me arropo pie y cabeza, como es natural. Cuando de repente comienzo a escuchar pasos alrededor de mi hamaca, ¿sí? Se escuchan donde golpean, toc, toc, toc. Y por lo traslúcido de la sábana, muerto de miedo y con lo poco que podía, oraba allí con la mente, porque entre otras cosas la lengua se embola, se traba. Veo la figura de un hombre alto, corpulento, vestido totalmente de blanco, que se pasea alrededor de mi hamaca. Y yo sigo orando conforme puedo, reprendiendo allí, porque ya sabía reprender. Pero Dios me estaba dando una lección, porque yo decía que esas cosas eran mentiras. Cuando me decían, en tal parte salió un aparato, yo decía, ¿qué va? Que por allá salió el monito, el negrito, la llorona. ¿Quién dijo eso? Y ya era cristiano. Yo me rehusaba a creer en esas cosas. Se paseaba, yo seguía orando. Se acercan al multimueble del televisor, toman algo, lo revientan en el piso y yo sigo orando. De repente me dan un golpe en la espalda, tremendo golpe aquí a la altura de los como platos. Y yo salté en mi hamaca, muerto de miedo, y seguí orando.
Me quedé dormido ya en la madrugada, ya vencido del sueño, eso desapareció. Al día siguiente, para testimonio de los que no podían creer, tenía el moretón en mi espalda. Y en el piso estaba quebrado un muñequito que tenía forma de ángel. Lo reventaron en el piso. Fíjese que no se me apareció con 2 cuernos, con una cola, con un trinche, vestido de rojo. Se apareció como un hombre alto, vestido de blanco, corpulento, llamativo, yo diría que hasta atractivo. Alabado sea Dios, porque él aprendió ahora a presentarse con un disfrazado como ángel de luz. A su nombre. Y cuando digo como ángel de luz me refiero a todos los sentidos. Usted ve una persona que trae supuestamente buenas intenciones políticas, ¿sí o no? Y nos volcamos a las mesas a votar por él. Y cuando sube al trono es otra cosa. Uno no sabe qué malas intenciones lleva, qué cosas ocultas trae detrás de sí. Amén, a su nombre. Ahora, ¿cuántas veces no se ha subido a un altar a predicarle a una iglesia cristiana disfrazado como ángel de luz? ¿Cuántos falsos profetas, apóstoles, pastores, misioneros hay hoy en día que en realidad no tienen la unción divina? Tienen una unción satánica, pero como se parece mucho porque él se disfraza, muchos siguen sus disoluciones. A su nombre. ¿Cómo los está viendo Dios? Como bestias. ¿Cómo los contempla Dios? Como fieras que hay que domar. A su nombre. A su nombre. Pero usted y yo, que no desconocemos la verdad de la palabra, somos quienes tenemos, mi hermano, que decirle al mundo a qué nos enfrentamos. A su nombre, pero estamos callados muchas veces. Estamos callados, enmudecidos muchas veces, y no decimos las cosas como son. Alabado sea Jesús. A su nombre. A mí me indigna cuando alguien dice, sale en televisión y dice, Colombia va a ser para Cristo. Yo digo, eso es mentira. ¿Por qué? Porque eso no lo dice la Biblia. Cristo va a sacar de Colombia a los que son salvos. Es otra cosa. Amén. Pero que un profeta venga a decirme, Colombia se va a convertir a Cristo, yo digo, no sea mentiroso, porque la Biblia declara otra cosa. La Biblia dice que las naciones andarán en pos de Satanás. Y eso incluye a Colombia. Usted y yo tenemos que clamar, orar y predicar, y tenemos que hacer lo que como cristianos nos compete hacer para que Dios saque de aquí a los que han de ser salvos. ¿Cuántos dicen amén? A los que han de ser salvos. Y Dios añadirá a la iglesia cada día los que han de ser salvos. Usted tenemos que vivir bajo una realidad bíblica. Amén. No bajo sueños y fantasías. A su nombre, a su nombre. Bendito sea Dios. Porque estamos viviendo tiempos de bestias. Y usted y yo no estamos llamados a seguir a ninguna bestia que viene inspirada por Satanás, sino a seguir a ¿quién? Al Cordero de Dios. Amén. Apláudole fuerte si lo va a hacer. Alabado sea Dios. Bendito sea Dios. Alabado sea Jesús. Entonces Satanás sabe de música. Satanás sabe de política, ¿verdad? Porque él quiso darle un golpe de estado a Dios. ¿Sabe de música? ¿Sabe de política? ¿Sabe de modas? ¿Sí o no? ¿Sabe de todo eso? Bueno, y uno enseña lo que sabe. ¿Sí o no? Uno enseña lo que sabe. Yo enseño matemáticas porque lo que sé es matemáticas. Alabado sea Jesús. Entonces, como Satanás sabe de música, él dice, epa, yo voy a enseñar música. ¿Sí o no? Ayer estaba esperando la buceta, no, antier estaba esperando la buceta en determinado lugar para venir para San Juan. Y donde llegué son cristianos. Y yo escuché una champeta. Yo en el momento no le presté atención, sino solamente al tuqui, 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 tuqui. Y eso es champeta. Resulta que cuando comencé a prestar atención a la letra, era una champeta, entre comillas, cristiana. Se acabó ese sonido, hermano, tremenda salsa que a mí me dieron ganas de bailar. Y era una salsa cristiana. ¿Verdad? Pero ¿quién está enseñando y quién está motivando a las iglesias y quién está motivando a tantos artistas de hoy a promover ese estilo musical? Satanás. ¿Usted cree que eso viene de Dios? Nunca. Satanás. Y eso está permeando a las iglesias. ¿Sabe por qué? Porque estamos intentando hacer el evangelio cada vez más atractivo para la gente. A su nombre,
a su nombre, cada vez más atractivo. Entonces le ponemos una música que capta los sentidos de los jóvenes y de los viejos. Amén. Y de los viejos. Bueno, porque uno suena una champeta de ese modo y comienza como uno se viste, la talonea y la aplaude. Se lo lleva el tuki tuki. Amén. Pero él sabe de eso y está promoviendo eso. Bendito sea Dios. ¿Cómo lo mira Dios? Como bestias. Amén. A su nombre. A su nombre. Entonces, como él sabe de política, él está promoviendo la política en la iglesia. ¿Sí o no? Y usted se da cuenta que ahora en muchas iglesias los pastores, los apóstoles, los eligen por voto popular. ¿Cuántos votan porque el hermano Néstor sea profeta? Ganó 80-42, el hermano es profeta. Voto popular, democracia. ¿Sí? ¿Cuántos quieren que el hermano Manuel sea el pastor de la iglesia? Votamos, voto popular. El pastor es el hermano Manuel. Es decir, ya Dios pasó a un segundo plano. Estamos metiendo política a la iglesia. Y usted y yo no estamos llamados para eso. Porque estamos perdiendo la visión de que quien gobierna en la iglesia se llama el Señor. Es Dios. Amén. Las cosas no pueden ser por consenso. A su nombre. A su nombre. Claro está, salvo que dicho consenso sea guiado por el Espíritu Santo. Como se hizo, por ejemplo, en los tiempos de los apóstoles. Que ya eso es otra cosa. Amén. Eso está en otro plano espiritual. Bendito sea Jesús. ¿Y qué hablar de modas? ¿Qué hablar de modas? Dígame. Si hoy la iglesia se preocupa o nos preocupamos más por cómo me ven, por cómo me veo, de cómo me ve la gente, que cómo me mira Dios. Amén. Y hoy digo, me voy a poner esto porque esto me hace ver flaco. O esto me hace ver gordo. ¿Cómo me estará viendo Dios? Dígame. Amén. Póngase a pensar, ¿quién sabe más de moda? Satanás. Más que yo y más que usted. Él dice, epa, yo sé cómo es la cosa. Yo sé que él le puede agradar a ellos. Amén. ¿Por qué fue y sedujo a Eva? Eva, tú puedes comer de ese fruto. ¿Sabe Dios que el día que comáis de él seréis como él, sabiendo el bien y sabiendo el mal? Hasta ese momento Eva pensó y dijo, oye, pero yo hasta el momento solamente conozco el bien. Me falta conocer el mal. Y Eva quiso ser igual a Dios. Claro, porque eso es lo que siembra Satanás. Quiere ser igual a Dios. A Satanás le gustaba que le dijeran, oh, qué hermoso te ves. ¿Qué le gusta al hombre ahora que le digan? Oh, qué bien te ves tú con esa camisa. Oh, pero qué bien te ves con esa falda. Oh, pero cómo te luce ese vestido. ¿Sí o no? Por la multitud de sus contrataciones. A su nombre. Y no nos damos cuenta que estamos perdiendo la visión de qué es lo que le gusta a Dios. Amén. A su nombre. Y eso por mencionar cualquier cosa. Pero ¿cuántas cosas hay que el mundo ha comenzado a hacer solo porque se ha envanecido? Solo porque ha corrompido su corazón y se ha olvidado de que quien manda es Dios. Se ha olvidado de que siempre por encima de mí estará uno más alto. Amén. A su nombre. A su nombre. Bendito sea Dios. Alabado sea el Señor. Y quiero que por favor vaya al libro de Génesis. Génesis capítulo 4. Alabado sea Jesús. Génesis capítulo 4. De hecho, cuando Adán y Eva se vistieron y Dios vino a poner el visto bueno, seguramente Eva le dijo a Adán, oye Adán, ¿y cómo me veo? Y Adán le dijo, oye, pero te ves bien, ¿verdad? Creo que te ves bien. Y Adán le dijo a Eva, oye, mija, ¿y cómo me veo yo? Oh, mijo, tú te ves elegante, ¿sí o no? Te ves lo más de bien. Y se presentaron delante de Dios y Dios dijo, no me gusta. ¿Sí o no? No me gusta. Y dijo, yo le voy a hacer su propia vestidura. Y los vistió Dios. Amén. Y quiero aclarar lo que siempre aclaro. Adán y Eva allí no representaban al pueblo de Israel. ¿O sí? No. Adán y Eva allí no representaban a la iglesia. ¿O sí? No. Adán y Eva allí representaban a toda la humanidad. Amén. O sea que Dios quiso que toda la humanidad vistiera bien.
y ya estaban en pecado. O sea que no es solamente los santos. A su nombre, a su nombre. Y Eva diría, y Satanás diría ya, oye, estás bien. Le diría a Eva, estás bien vestida. Y le diría a Adán, tú estás bien vestido. Y Dios decía, no me gusta. A su nombre, a su nombre. Y sabe que cuando Caín mató a Abel, busque capítulo 4 de Génesis, por favor. ¿Sabes en qué centró la atención esa descendencia pecadora? Capítulo 4 de Génesis, desde el verso 17 dice, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enod, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enod, y a Enod le nació Irad, e Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec, y Lamec tomó para sí dos mujeres. El nombre de la una fue Ada, y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal Caín fue Naama. En fin, usted comienza a leer allí y se da cuenta de que nadie se dedicó a buscar a Dios. Uno se dedicó a hacer casa, otro se dedicó a ser ganadero, otro se dedicó a hacer instrumentos musicales, y los otros se dedicaron a la tecnología, a hacer todo tipo de cosas de bronce, de hierro, de todo lo que se les ocurría. Mire, de allí comenzó la tecnología. A su nombre. Porque la tecnología nos separa de Dios. Nadie dijo amén. Bueno, aunque no diga amén, la tecnología nos separa de Dios. A su nombre, a su nombre. Porque entre más me sumerjo en el materialismo, más me olvido de lo espiritual. Amén. A su nombre. Ninguno de ellos se dedicó a buscar a Dios. Y mire que Satanás sabía de música y dijo, le voy a inspirar a componer música. Y seguramente allí se pusieron a tocar champeta, se pusieron a tocar... Yo no creo que hayan entonado allí cánticos de alabanza a Dios. Jubal, ¿o usted cree eso? Yo no creo. ¿Sí? Pero comenzaron a entonar música. Es decir, la inteligencia puesta al servicio de Satanás. A su nombre, a su nombre. Materialismo. Leía unas estadísticas, escúcheme bien. Según las estadísticas, a nivel mundial, el 96% de los jóvenes entre 12 y 27 años hace uso de las redes sociales. Es decir, que de cada 100 jóvenes en el mundo, solo 4 no hacen uso de las redes sociales. Y de ese 96%, el 83%, dicen las estadísticas, no la sabe usar. No la sabe usar. Yo soy profesor de bachillerato, un curso pequeño de 11 grado, 21 estudiantes. Y usted comienza a hablar con los estudiantes, a exponerle cualquier tema, y mientras usted da la vuelta para escribir cualquier cosa en el tablero, de los 21 hay 20 con el celular en la mano. Y usted le pregunta y no tienen ni idea. Es más, algunos ni saben qué día es. Están tan sumergidos en ese manto de ficción y de ilusionismo que pierden la noción del tiempo y del espacio. A su nombre, a su nombre. Y lo peor del caso, a veces nos ha tocado decomisar celulares y no hay una sola conversación de servicio. Jijiji, jajaja, juju. ¿Sí? Usted mire cómo el mundo está tan entretenido en cosas banales, en cosas sin sentido, que son lideradas por Satanás y que el único propósito es mantener a la gente fuera de la órbita de Dios. A su nombre. ¿Cómo mira Dios eso? Como bestias que deben ser domadas. Usted dirá, y el hermano, ¿por qué habla de todo esto? No ha aterrizado en el tema. Le voy a decir por qué. Porque las bestias que vamos a ver ahorita, Dios las va a domar. ¿Y sabe qué va a hacer Dios para domarlas? Darle juguete. A su nombre. Darle juguete para domarlas. A su nombre. Les va a poner la correa, les va a poner el látigo, les va a cortar las uñas, los dientes. Alabado sea Jesús. Nosotros, la iglesia del Señor, no estamos llamados a seguir a esas bestias. Diga, estoy llamado a seguir al Cordero. Bríndale un aplauso al Señor.
Alabado sea Jesús. Y allí mismo en capítulo 4 de Génesis. Bendito sea Dios. Versículo 23. Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Lamec se acordó de que su tatarabuelo Caín había matado a Abel. Se acordó de eso y Dios le dijo, le puso una marca a Caín y le dijo, el que matare a Caín 7 veces será vengado. Algo así, ¿verdad? Y Lamec dijo, bueno, yo voy a matar a un joven por mi golpe. Si yo voy a hacer lo mismo que hizo mi tatarabuelo. Y si Caín fue vengado 7 veces, Lamec ciertamente 70 veces lo será. Es decir, esa sociedad que se estaba formando del linaje de Caín, además de ser materialista, además de estar lejos de Dios, también era una sociedad orgullosa que pensaba que estaría siempre por encima de Dios. A su nombre, a su nombre. Y dígame si nuestra sociedad no está inundada de orgullo, si no está inundada de vanidad, de egocentrismo, y el artista cree que nunca le llegará a su fin. Alabado sea el Señor. Y los modelos que estamos siguiendo, que están siguiendo nuestros jóvenes, ¿qué tipo de modelos son? Dígame. Si hubo uno que salió con esta parte rapada y usted se da cuenta, al día siguiente hay 40 muchachos con esa parte rapada. A su nombre. Ustedes se dieron cuenta cuando recién salió el famoso, no recuerdo, uno que tiene una cresta aquí pintada de amarillo, no me acuerdo. Ayúdenme. ¿Cómo? Peca. No, era una telenovela, no recuerdo. ¿Cómo? Hermán es Germán. Oye, hermano, no sabe la lucha que tenían los profesores en los colegios para quitarle esa cresta a los estudiantes. Son los modelos a seguir. Y la gente sabe que dice ahora los muchachos, dicen, no, si Pablo Escobar tenía no sé cuánta finca, yo voy a aspirar a tener el doble. Claro, porque hacían lo que hacía Lamec, llenos de orgullo, de egocentrismo. Y la gente de hoy, el muchacho de hoy, ¿a quién idolatra? A Pablo Escobar. Y entonces se da cuenta que lo que promueve la televisión es eso. ¿Quién cree usted que trae todo eso? Satanás. A su nombre. Lo que pasa es que a veces queremos ser muy diplomáticos con Satanás y no queremos decir que todo eso proviene de él, que está inspirado por él. Amén. Un músico compone una champeta, una música pesada. ¿Quién cree usted que lo inspiró? ¿El Espíritu Santo? No, Satanás. Un productor de televisión se le ocurre la genial idea de tomar la vida de un asesino y llevar a la pantalla chica o a la pantalla grande. ¿Quién cree usted que lo inspiró? Satanás. A su nombre, a su nombre. Alabado sea el Señor. Un reconocido estilista, un reconocido diseñador, promueve la moda de la desnudez. ¿Quién cree usted que lo inspiró? Satanás. A su nombre. Sale el celular de última tecnología, en donde usted con sencillamente hablarle, él se enciende, o hablarle y se apaga, o le menciona el nombre Néstor y llama al hermano Néstor. Alabado sea Dios. Y todo eso, mi hermano, hace que yo me aleje de Dios. ¿Quién cree usted que está detrás de todo eso? ¿Satanás? ¿Y la tecnología es mala en todo sentido? No. Pero como Satanás sabe que quienes lo estamos usando, quienes lo están usando, no están bajo la cobertura divina, él se aprovecha para meter en el mundo ese tipo de tecnologías. A su nombre, a su nombre. Gloria al Señor. ¿Hermano Néstor? Porque Dios nos dotó de inteligencia para hacer esas cosas. Pero como ahora conocemos lo bueno y lo malo, y Dios mismo dijo, todo pensamiento y todo designio del corazón del hombre es de continuo, ¿hacia dónde? Hacia el mal. Si no estuviéramos bajo el yugo del pecado, seguramente el celular estaría bien usado. Porque veríamos de él solo la parte buena. Amén. ¿Sí me doy a entender? Pero hoy solo vemos la parte mala. A su nombre. A su nombre. 76% de las infidelidades a nivel mundial. Escuche bien. Son estadísticas reales, vistas del día de ayer. 76 y algo, no recuerdo la cifra decimal.
El 6 punto tanto por ciento de las infidelidades a nivel mundial se dan a través de las redes sociales. Oh, pero qué bendición. ¿Sí? ¿Usted cree que eso puede ser bendición de Dios? No. Es la inteligencia del hombre puesta al servicio de Satanás. A su nombre. ¿Cómo lo está viendo Dios? Como bestias que deben ser domadas. A su nombre. Por eso usted y yo, que conocemos la realidad del mundo, tenemos que escapar de allí. No es concebible que un cristiano esté en la iglesia del Señor chateando. ¿Usted concibe eso? No es concebible. Amén. No es concebible, porque desde el momento en que piso este lugar, debo entender que vengo a buscar a Dios. Y la red social debe quedar a un lado. Amén. A su nombre. A su nombre. Tampoco es concebible que cuando piso la casa de Dios debo estar pendiente que el programa se va a acabar a las 9 y el culto no se ha acabado. Alabado sea Jesús. A su nombre. A su nombre. Bendito sea Dios. Pero el peligro no está en el hecho de usarlo, porque es posible que usted en un momento determinado necesite su celular y el versículo está bien, lo usó. Pero en la medida en que yo dejo de traer por traer el celular, yo estoy perdiendo identidad como cristiano. ¿Será que por vergüenza dejo de traer mi Biblia para traer su nombre? A su nombre. Bendito sea Dios. Yo sé un poquito de tecnología. ¿Sí? Un poquitico de tecnología y entiendo que hay muchas cosas de esas que bien usadas pueden servir para mucho. Poquitas cosas de esas que bien usadas pueden servir para mucho, ¿verdad? Y también me doy cuenta que el 99% de esas cosas, 99% de esas cosas no son buenas para un cristiano. Si usted navega en la red de internet, el 99% de las cosas son malas. Le he dicho muchas veces, el 90% de lo que usted ve en televisión es mentira. Mire cuántas máquinas para adelgazar hay. Sí, mano, y ahora es que hay más gordo. ¿Usted no se da cuenta? Que entre más máquinas salen, más gordo hay. ¿Sí o no? Sí. Entre más fórmulas para adelgazar hay, se sufre más de colesterol. ¿Sí o no? El 90% de las cosas que venden ahí son mentiras. Ahora, ¿quién inspira la mayoría de esas cosas? Satanás. El mundo está bajo el poder del maligno. Usted y yo no podemos desconocer eso, mi hermano. Somos una iglesia y somos un remanente porque fuimos seleccionados entre mucha gente para ser un pueblo con costumbres, con visiones diferentes. Amén. Usted y yo no podemos hacer parte de la bestia. No podemos contemplar a la bestia. Tenemos que seguir al Cordero, al que es manso, al que se sacrificó, al que se inmoló, al que derramó su sangre, al que nunca hizo pecado. Amén. A su nombre. Bendito sea Dios. Alabado sea Jesús. Busque por favor. Allí mismo en Génesis. En el capítulo 5. Desde el verso 19 dice: y vivió Jared, después que engendró a Enoc, 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Enoc era el patriarca de la 7ª generación después de Adán. Es decir, Enoc posiblemente pudo haber conocido a Adán cara a cara. Se pudieron haber saludado. Lo que sí es seguro es que conoció a Set. Escuchó de primera mano la historia entre Caín y Abel. Es decir, él
escuchó de labios de Adán o posiblemente de labios de Set cómo era el paraíso. ¿Sí? Es decir, él no le llegó la noticia del paraíso del Edén miles de años después como a nosotros. Él la escuchó al detalle. Y seguramente si Adán tuvo a Set, Set le escuchó mejor que Lamed. Y Set tuvo a otro y ese tuvo a otro. Fueron 6 generaciones escuchando de manera muy cercana lo que había pasado en el huerto de Edén. Cómo Dios se había presentado delante de Adán cara a cara. Mire, Adán tuvo el privilegio de ver a Dios cara a cara. Era santo, de hablar con él en el huerto. ¿Sí? Sin embargo, usted no encuentra por ninguna parte que Adán fue raptado, ¿o sí? La Biblia dice que Adán murió. ¿De qué edad murió Adán? ¿Qué me dice? 930 años. Y dice la Biblia que engendró hijos e hijas. Yo creo que en 930 años, mi hermano, se engendra un poco de hijos. Porque alguien preguntaba, bueno, ¿y con quién se casó Set? ¿Y con quién se casó Caín? ¿De dónde vinieron las mujeres? Y de que Adán y Eva tuvieron muchísimos hijos e hijas. ¿Por qué solo se mencionan a 3? Porque eran los protagonistas de la película. Los demás no tenían mucha importancia. Así de sencillo. Y cada uno que nacía vivía 850, 700. Imagínense si en cuestión de 500 años la tierra no se iba a poblar rápidamente. Muchísima gente. Amén. En la séptima generación, cuando nació ese hombre llamado Enoc, ya había muchísima gente sobre la tierra. Pero ninguno de ellos fue raptado. Yo pregunto, ¿por qué? Si había gente que había conocido la historia del huerto más cercana que Enoc. Más cercana que Enoc. A su nombre. Que había vivido cerquitica del huerto, que le dijeron por allá más o menos quedaba. El árbol era así de grande, el fruto era de este tipo. Que conocieron detalles de ese suceso. Pero ninguno fue raptado. Porque la Biblia dice, y caminó Enoc con Dios y lo traspuso Dios. Algo especial tuvo que haber visto Dios en ese hombre para tomar la decisión de llevárselo. Algo que no vio ni en Adán, algo que no vio ni en Set, algo que no vio en Jared, algo que no vio en ninguno, y Dios se lo llevó. ¿Sabe qué quiere Dios de su iglesia? Ver algo que no se vea en ninguna otra parte. A eso se va a llevar Dios. No los que son del común, esos se van a quedar. Amén. No los que nos hemos aliado, esos se van a quedar. Dios espera llevarse a uno que dé testimonio. Es más, Hebreo dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Y antes de ser traspuesto, dice, tuvo testimonio, dio testimonio de haber agradado a Dios. La gente sabía quién era Enoc, a su nombre. Y lo identificaban y decían, ese sí es de Dios, ese sí. Y seguramente mucha gente decía, ese no, yo soy igual que él, lo que pasa es que él es extremista. Pues Dios se llevó al extremista. A su nombre. ¿Y sabe qué? Se lo llevó jovencito, de 365 años. Era un muchacho alabando a Dios. Vivió casi la tercera parte de lo que vivió Adán. Y Adán, lleno de experiencia y sabiduría, Adán que conoció a Dios cara a cara, a ese Dios no se lo llevó. ¿Por qué? Porque a un muchacho de tan solo 365 años Dios se lo llevó. Algo especial vio Dios. Cristo vino y murió por nosotros. El Cordero fue inmolado, su sangre fue derramada, y Él vino y nos hizo un llamado. Amén. Dice la Escritura, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que cree en Jesús. Y eso de creer implica seguirle, implica adaptarme, acoplarme a Él. Hace unos días hablábamos de la piedra que desecharon los edificadores. Alguien iba a la montaña y tallaba una piedra y decía, estas son las medidas de la piedra. Cuando vaya allá donde se va a construir la casa, nadie puede cambiar esas medidas. Todo bloque que se vaya a poner allí tiene que coincidir con la piedra. Si el bloque le falta, hay que añadirle. Si al bloque le sobra, hay que cortarlo, pero esa piedra no puede ser modificada. Por eso dice la Escritura que Jesús vino a ser cabeza del ángulo. La piedra que desecharon los edificadores vino a ser el centro de la edificación. Y todo el que quiera edificar sobre esa piedra tiene que adaptarse a Cristo, no Cristo a las demás. A su nombre, a su nombre. Así que si usted y yo, que estamos expectantes porque Cristo viene por su iglesia, tenemos que adaptarnos a Él. Amén. No Cristo a nosotros. Hoy muchos líderes están adaptando la iglesia al mundo y se están llenando las iglesias.
Y decía en cierta ocasión, en una mega iglesia de 5,000 o 6,000 miembros, donde se vayan 5 en el rato, ahí no se nota, nadie se da cuenta. Oye, el hermano como que fue al baño. Nadie se da cuenta. Cuando salgan, vean las noticias. Alabado sea Dios. A su nombre. Bendito sea Jesús. Entonces, Dios nos hace un llamado para que día a día nos preparemos. Y así como Enoc caminó con Dios, usted y yo podamos caminar con Él. Cuando usted camina con alguien, es porque se conoce con Él, ¿o no? Usted va de camino, se conoce, puede conversar con Él. Para donde Él coge, usted va caminando con Dios. Enoc no invitó a Dios. Enoc fue invitado por Dios y caminó con Dios, y Dios se lo llevó. A su nombre. Le preguntaba hace unos días a unos hermanos, cuando usted va a destruir su casa o la va a derribar porque va a hacer una mejor, ¿usted qué hace? Dígame qué hace. ¿Cómo? Usted primero saca lo que sirve. ¿Sí o no? Usted dice, voy a sacar el plasma, y lo sacó. Voy a sacar la nevera, y la saca. Y de repente usted dice, ya todo está fuera, sí, se vuelve otra mirada y revisa otra vez. Hermano, no se queda nada, ¿qué se quedará? ¿Qué se quedará? Porque saca lo que sirve. Amén. Cuando Dios quiso destruir al mundo por un diluvio, Dios dijo, voy a sacar de aquí lo que sirve. Y el primero que se llevó fue Enoc. Amén. Después Noé halló gracia. Mira, es más, Enoc tuvo un hijo. ¿Cómo se llamó el hijo? Dígame. Matusalén. Matusalén. Lo tuvo, tenía apenas 65 años cuando lo engendró. Después de eso siguió caminando Enoc 300 años con Dios. Y Matusalén seguramente observaba el ejemplo de su padre Enoc. Y seguramente Enoc le decía a Matusalén, mi hijo, hay que hacer las cosas así, bien. Es más, la palabra Matusalén, los eruditos judíos dicen, después de este vendrá, significa su nombre. ¿Después de este vendrá qué? Y ellos intentan decir con eso, de que Enoc sabía a ciencia cierta, que justo después de que muriera Matusalén, iba a venir un diluvio o iba a venir un juicio sobre la tierra. Es más, le digo algo, Matusalén murió el mismo año que el diluvio se derramó. Unos días antes murió Matusalén y días después se derramó el gran diluvio. O sea, Enoc sabía de las intenciones de Dios y Enoc dijo, yo voy a caminar con Dios. Pregunto, ¿sabe usted las intenciones de Dios para con la tierra? Yo las conozco. ¿Sabe qué va a hacer Dios? Va a moler esta tierra. ¿Sabe qué va a hacer Dios en el planeta? Juicio. ¿Sabe que viene? Destrucción. Si usted y yo lo sabemos, ¿qué tenemos que hacer? Lo que hizo Enoc, disponer el corazón para caminar con Dios, si queremos ser levantados. Alabado sea Jesús. Alabado sea Jesús. Testimonio, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Yo sé que usted conoce el pasaje, pero vamos a leerlo porque sé que hay algunas visitas. Busque, por favor, primera carta a Tesalonicenses, o mejor, primera carta a los Corintios, que está más claro. Primera carta a los Corintios. Y busque capítulo 15, por favor. Capítulo 15. Amén. En adelante dice el apóstol Pablo, he aquí os digo un misterio. Pregunto, ¿qué es un misterio? ¿Quién me dice? ¿Qué es un misterio? ¿Cómo? Sí, algo que aún no ha sido revelado, ¿verdad? O que no es conocido por la mayoría de la gente. Y Pablo dice, he aquí os digo un misterio. O sea, ya él había recibido la revelación. No todos dormiremos, o sea, no todos moriremos, pero todos seremos ¿qué? Transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, y cuando esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria.
Es decir, ¿qué estamos esperando? ¿Qué está esperando la iglesia? Ese evento. Que su cuerpo mortal, que su cuerpo corruptible, si es santo delante de Dios, sea transformado. Porque esta carne y esta sangre no van a entrar al reino de los cielos. Amén. Y Él lo va a cambiar por un cuerpo incorruptible. A su nombre. A su nombre. Semejante al cuerpo que tenía Cristo cuando resucitó de entre los muertos. Amén. Y los muertos en Cristo se levantarán y seremos arrebatados al cielo. Y quiere que le diga una cosa. ¿Cuántos aquí ven Discovery Channel? Bueno, poquita gente. Ve a Discovery Channel. Hay un programa que habla de extraterrestres y ya hay por lo menos 3 teorías que la NASA y los científicos del mundo están tratando de elaborar, que están formando, para tratar de justificar la ausencia de miles de millones de personas en el mundo, porque ellos saben que va a llegar un momento en que mucha gente va a desaparecer. Pero están buscando la forma de justificar cuando eso se presente. Usted recuerda que Elías fue raptado, ¿verdad? ¿Sí? Y yo quiero que leamos algo especial que pasó en el rapto de Elías. Bendito sea Dios. Busque segundo libro de Reyes, por favor. Segundo libro de Reyes. Alabado sea Jesús. Segundo libro de los Reyes, capítulo 2. Capítulo 2 del segundo libro de los Reyes. Bendito sea Dios. ¿Ya lo tiene? Bien, vamos a leer versículo 9 en adelante. Dice 2:9 de segundo libro de los Reyes. Dice: cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos los rompió en 2 partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán, y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo, y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Y dijeron: he aquí hay con tus siervos 50 varones fuertes. Vayan ahora y busquen a tu señor, quizá lo ha levantado el espíritu de Jehová y lo ha echado en algún monte o en algún valle. Y él le dijo: no enviéis. Es decir, Eliseo vio que Elías fue raptado, nunca más le volvió a ver. Pero unos profetas comenzaron a pensar en qué pudo haber pasado. Imagínense qué va a pasar cuando la iglesia sea quitada de en medio. Algunos dirán: bueno, ¿y qué pasó aquí? Los extraterrestres vinieron y se los llevaron. De pronto por allá en Estados Unidos alguien dijo: yo vi una luz por la montaña, busquemos en la montaña, a lo mejor los dejaron tirados allá, e irán allá. Otros dirán: no, vinieron los ejércitos de la Unión Europea y los guardaron en un búnker, vayamos a buscar en el desierto. Otros irán a la famosa Área 51. En fin, se inventarán diferentes historias para tratar de localizar
a los miles de millones de personas que fueron raptados. Habrá caos total, locura a nivel mundial. Imagínese una madre que lleva a sus 2 niños para la guardería y de repente se encuentra sola y comienza a gritar: ¿qué pasó con mis niños? Póngase a pensar, un maestro de guardería, de kinder, de preescolar, sus niños desaparecen. Esa maestra, ese maestro se vuelve loco. A su nombre, bendito sea Dios. El esposo busca a su esposa, la esposa a su esposo. Tantas cosas que pueden ocurrir. Eso se está preparando. ¿Cuánta gente desaparecerá? Alabado sea el Señor. Un pastor con 5 o 6 miembros, y se van los 5 o los 6 y queda el pastor solo predicando. Algo tenía guardado, algo tenía escondido, o viceversa. Se va el pastor y quedan todos los fieles allí. Imagínense cuántas cosas pueden suceder. Un conductor de un bus escolar va manejando su carro y de repente mira por el retrovisor y ve el carro vacío. Se vuelve loco. Alabado sea el Señor. Una madre que tiene 8 meses nuevos de embarazo y de repente no siente su criatura. Fue raptado de su vientre. Alabado sea el Señor. Y comenzarán a buscar explicaciones. Comenzarán a inventarse cantidad de conjeturas. Alabado sea el Señor. Y de repente comenzarán a hacer un censo y dirán: oye, pero si todos los que se fueron eran cristianos. Alabado sea el Señor. A su nombre. A su nombre. Bendito sea Jesús. Y esta gente, estos profetas, escuche bien, profetas, le dijeron a Eliseo: vamos a ver, a lo mejor el torbellino que se lo llevó, lo dejó en un monte o lo dejó en un valle. Y él le dijo: no envíes a ninguno. ¿Y sabe qué hicieron? Lea, siga leyendo. Dice: mas ellos le importunaron hasta que, avergonzándose, dijo: enviad. Entonces ellos enviaron 50 hombres, los cuales lo buscaron 3 días, mas no lo hallaron. ¿Verdad? Y cuando volvieron a Eliseo, que se había quedado en Jericó, él les dijo: ¿no os dije yo que no fueseis? ¿Sabe quiénes van a buscarlo usted y a mí? Los que se queden. A su nombre. Diga: a mí va a buscar el que se quede. Amén. Si usted se queda, búsqueme si quiere. A su nombre. Búsqueme donde quiera, que no me va a encontrar. Si se queda. Alabado sea Dios. Entonces a Elías lo buscaron. Sosegadamente no lo encontraron. Alabado sea el Señor. A Enoc, quién sabe si lo buscarían. No lo encontraron. A su nombre. A su nombre. Dios espera encontrar, o Cristo espera encontrar, una iglesia santa. Una iglesia que camine con Dios. Una iglesia que pueda en cualquier momento decir: estoy segura de que me voy con Cristo. Prendan un aplauso al Señor. Alabado sea Dios. Pero bueno, los que no se vayan, y aquí es donde vamos a aterrizar en el pasaje. Los que no se vayan, yo aspiro que todos los que están aquí se vayan, pero por si acaso, los que no se van a enfrentar a una bestia. La Escritura dice que una de las señales, alabado sea el Señor, de los últimos tiempos es la venida de falsos cristos. Como hoy el mundo se va tras la política y todo el mundo busca que su pueblo sea beneficiado por esos políticos, buscan entonces elegir el mejor candidato. Pero no ha llegado ningún personaje que pueda satisfacer las necesidades de un pueblo, de un país y mucho menos del mundo. Pero como Satanás sabe qué es lo que el mundo está esperando, Satanás sabe qué es lo que el hombre está deseando, él está poco a poco preparando el escenario, capacitando a un personaje para que cuando haga su aparición capte la atención del mundo entero. Y no es no es Barack Obama. ¿Sí? Va a ser un personaje que viene con una sabiduría diabólica, un personaje que va a ofrecer paz, que va a ofrecer beneficios económicos, que va a ofrecer beneficios sociales, que seguramente en un momento va a mejorar el servicio de salud, seguramente va a tener acueducto, alcantarillado y todos los beneficios que de pronto ningún político de la época le va a dar, ni nos va a dar.
Amén. Y cuando ese personaje aparezca, entonces, fíjese que ya la escritura en el libro de Apocalipsis ya no lo menciona como un león, ya no lo menciona como un leopardo, ya no lo menciona como un oso. Ahora toma parte del león, toma parte del oso, toma parte del leopardo, toma parte de todas las bestias y las une. Es decir, lo que está diciendo Dios a través de la visión es que el último gran gobierno mundial que se va a levantar va a ser peor que todos los que han habido en toda la historia de la humanidad. ¿Usted quiere algo como eso? Yo no lo quiero. A su nombre. Pero va a subir al poder. Y yo quiero que analicemos algunos detalles de esa visión. Vaya a Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13. Ya vamos a terminar. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Eso de que tenía 7 cabezas está hablando de la unión de muchos poderes políticos, está hablando de la unión de muchos poderes económicos, está hablando de muchos reyes que se van a unir y que van a formar un poderoso imperio mundial. Además de que se les dio coronas o se les dio diademas, habla de que estos van a ser en un momento dado dirigentes que van a gobernar diferentes sectores del mundo. Yo no sé si dentro de esos vaya a estar el presidente de Estados Unidos o el presidente de Alemania, yo no sé, pero van a ser muchísimos líderes a nivel mundial que se van a unir para formar un gran imperio que va a dominar todo el mundo. Ahora, esa bestia, dice el versículo 2, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, hablando de velocidad, y sus pies como de oso, tritura, pisa fuertemente, dice, y su boca como boca de león, ruge, tiene autoridad, dice, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. ¿Quién es el dragón en la Biblia? Satanás. ¿De quién le va a entregar autoridad a ese imperio? Satanás. A su nombre, a su nombre. Y para no seguir detallando elementos, todo lo que hemos hablado, mire, le saco yo sé un poquito de tecnología. No hay una sola tilde, no hay un solo punto, no hay una sola coma que una persona digite en un celular que no esté siendo guardado. Todo, absolutamente todo. No hay un solo celular en el mundo que no pueda ser rastreado. No hay una sola computadora en el mundo, así esté en los recónditos de cualquier selva, que no pueda ser rastreada. Toda la tecnología está siendo adecuada para fines de ese gran imperio que se va a levantar. Es decir, que nadie podrá escapar del anticristo cuando éste se manifieste. Por eso Cristo, hablando en Mateo 24, le dice a los judíos: cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, que le dice, huyan a los montes. ¿Por qué no le dice quédense en Cartagena? Porque si usted se va, si usted se quedó después del rapto y se va para Cartagena y dice, me voy a refugiar donde mi prima, la prima dice, no, yo no me meto en lío. Coge el teléfono y dice, aquí está fulana de tal, búsquenla. Porque el amor de muchos se va a enfriar de tal manera que lo van a entregar. Dice que el hermano entregará a su hermano. Cada uno entregará a su compañero. Nadie tendrá amor por nadie. Cada uno querrá salvar su propia vida. A su nombre. Por eso dice, corran a los montes. Y si es posible, deje el celular. Deje la computadora, deje todo eso, corra, no se devuelva a buscar nada, porque por todo eso lo van a rastrear. Hay hasta satélites que detectan el calor corporal en cualquier lugar. Imagínese lo terrible que será si usted y yo nos quedamos. A su nombre, a su nombre. Pero como va a haber beneficios económicos, seguramente muchos de esos pastores que se queden van a decir, yo voy a recibir el beneficio, yo voy a recibir la bendición. Gente sin visión dirá, yo me voy a aliar con ese porque ese tiene poder. A su nombre, a su nombre. Pero será un momento de caos, de persecución. Quizá usted dirá, yo soy evangélico. Bueno, los evangélicos los van a torturar, los van a decapitar,
les van a quitar las manos, los pies, les van a sacar los ojos, los van a guardar quién sabe en qué tipo de calabozos por tanto tiempo, los van a exhibir en el sol, como hacían los persas. Mire, le quitaban la piel del pecho y los habían en el piso para que el sol los quemara. Eso es lo que viene para el mundo entero. ¿Sabe por qué? Porque Satanás, dice la Biblia, capítulo 12, ha descendido con gran ira, sabiendo que le queda ¿qué? Poco tiempo. Y a la iglesia le queda menos tiempo todavía. Por eso, hermano, tenemos que seguir al Cordero, no a la bestia. Amén. Y Él, bendito sea Dios. Miren lo que dice el versículo 4. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Mira cómo mucha gente se va a unir y va a decir: este es el más grande imperio que ha pisado la humanidad. ¿Quién podrá hacerle frente? ¿Quién podrá estar en contra? Y ni siquiera los cristianos pueden derrotarla. ¿Cuánta gente venerará al imperio y venerará de paso a Satanás? La pregunta del millón es: ¿quiere usted conocer a la bestia? ¿Quién dice amén? Siguiendo al Cordero, no a la bestia. A su nombre. A su nombre. Bendito sea Dios. Ahora mire lo que dice el versículo 7. Y se le permitió hacer ¿qué? Guerra contra los santos y vencerlos. Usted dirá: yo soy evangélico, tengo el poder de Dios. No. En ese momento el Espíritu Santo se habrá ido con la iglesia. Así que quien se va a salvar por su propia cuenta. Sálvese quien pueda, corra. Ya allí no habrá autoridad ni para reprender a un demonio. Al contrario, los demonios van a avergonzar a los que estén allí. Entonces se le permitirá hacer guerra contra los santos y vencerlos. O sea, mi hermano, aquí no hay salida. Vayámonos en el rapto. Amén. Vayámonos en el rapto. Versículo 9. Si alguno tiene oído, ¿qué debe hacer? Oiga. Oiga. Después de esto se levanta otra bestia que tiene 2 cuernos. Tiene 2 cuernos. Dice que parece cordero, pero habla como dragón. ¿Quién es el dragón, dijimos? Satanás. ¿Quién es el cordero? Cristo es el cordero. Ojo, parece cordero, pero habla como dragón. Hay muchos líderes cristianos hoy que parecen corderos, pero hablan como dragón. Es decir, tienen una unción satánica y captan la atención de la gente y hacen sanidades con una unción satánica. Ese personaje que se va a levantar allí, conocido como el falso profeta en el mundo de la teología, va a parecer Cristo, va a tener apariencia de religioso, pero va a hablar cosas blasfemas contra Dios y va a hacer que el mundo entero adore a la primera bestia y va a hacer señales. Y es ese, no es el anticristo, es el falso profeta quien va a hacer que la gente se le coloque un sello en la mano derecha o en la frente para que nadie pueda comprar ni vender, sino el que tenga ese sello. Amén. Miren, ni las alcancías van a servir allí. Te dirá: voy a juntar para cuando venga Cristo no tenga problemas. No, porque el dinero circulante va a salir. No va a haber flujo circulando. Todo va a ser a través de tarjetas electrónicas. Todo va a ser a base de un microchip que ya está en acción. Hay 27 empresas entre Europa y Estados Unidos que ya lo están utilizando. Así que eso no es mitología. 27 empresas a nivel mundial que ya lo están usando. De personas que nunca llevan dinero en su bolsillo. Que todo lo llevan a través de un microchip. Y él compra con el chip, vende con el chip, hace todas estas transacciones con el chip. En la frente o en la mano derecha. ¿Y sabe quién inventó ese microchip? Alguien que hoy es cristiano. Cuando lo inventó no era cristiano. Después que lo inventó, alguien le predicó la palabra, le mostró esta verdad de la Biblia y se convirtió al evangelio. Y él hoy predica acerca de lo malo que es el microchip. ¿Se da cuenta que en la Biblia nada está por casualidad? A su nombre. Y de esa manera, usando el microchip, es que el anticristo va a evitar que haya tanto robo, porque nadie le va a robar el chip. Nadie le va a robar dinero. Bendito sea Dios. Entonces, mi hermano, lo que viene para este mundo no es nada bueno. Lo que viene para esta tierra no es nada agradable. Las cosas van de mal en peor. La Biblia dice que el techo de las naciones sería quitado. Y la palabra techo en el libro de Isaías, no recuerdo el verso, la palabra techo en el libro de Isaías
viene de una palabra griega, de la misma raíz de donde viene la palabra oxígeno. ¿Sí? ¿Y sabe qué forma, qué es la constitución del oxígeno? O el oxígeno es el elemento constitutivo de la capa de ozono. O sea, la Biblia ya estaba profetizando que el techo de las naciones, es decir, que la capa de ozono sería quitada para que el sol, con toda su inclemencia, pegara contra los seres humanos y nos quemara. A su nombre, a su nombre. Entonces, mi hermano, todo está cumplido. Nosotros no podemos estar distraídos. La tecnología no puede distraerme. La moda no puede distraerme. La televisión no puede distraerme. A su nombre. La cultura no me puede distraer. Yo tengo que estar hoy preparado para escuchar la final trompeta. Amén. Para ser traspuesto. La palabra trasponer significa quitar de un lugar y poner en otro. Dios me va a quitar de aquí y me va a llevar a un lugar que solo Él conoce. A su nombre, bendito sea el Señor. Y terminamos leyendo el siguiente versículo, un versículo solamente. Busque Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3. Alabado sea Jesús. Versículo 10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Esta es una promesa hecha a la iglesia de Filadelfia, a la iglesia que decidió buscar a Dios por encima de todos los acosos culturales y tecnológicos que había en el momento. Y él dijo: por cuanto he guardado la palabra de mi paciencia. Mire, escúcheme algo. Hay que tener paciencia para ser evangélico en este tiempo. ¿Sí? Cuando uno no tiene paciencia para ser cristiano en este tiempo, comienza a modernizarse. Mis estudiantes se burlan de mí, literalmente se burlan de mí, aunque a veces lo hacen de manera indirecta o a espaldas mías, pero los alcanzo a escuchar porque dicen: el profesor Nelfrey trae falda, porque como los pantalones de ellos son así, ¿cierto? Y sabe que a mí me da un gozo profundo cuando dicen eso. Yo: Señor, gracias porque marco la diferencia. ¿Sí? Y cuando voy con mi camisa manga larga dicen: el profe como que va a cortar hierba. Yo digo: gracias, Señor, porque marco la diferencia. Porque soy el único entre 550 que hay en el colegio. Y eso para mí, mi hermano, es un gozo inefable. El que pueda ser yo resaltado o destacado entre 550, eso es una bendición. Amén. Pero si yo comienzo, mi hermano, a ceder, termino yo entubado. Termino yo con suétercito pechichón apretado como bollo de mazorca. Y termino ajustándome a los requerimientos de un mundo que se pierde. A su nombre, a su nombre. A veces dicen: pero ¿quién habla como el hermano Nelfrey? ¿Quién habla como el profesor Nelfrey? Eso es un gozo inefable. Aquí quien mejor trata es el profesor Nelfrey. Eso es un gozo inefable, eso marca la diferencia. A su nombre, cuando hay problemas en el colegio dicen: vamos a poner el profesor Nelfrey, porque marca la diferencia. Amén. Eso es lo que quiere Dios que sea una iglesia en medio de un mundo envuelto en tinieblas. Por eso Él dijo: una luz no se puede poner debajo de la mesa, no hay que ponerla en un lugar alto para que se vea, para que ilumine, para que alumbre. Amén. Usted y yo somos puestos por luz, por lumbrera en medio de las tinieblas. A su nombre. En cierta ocasión Eliseo iba para Betel. Yo no sé si usted recuerda el pasaje. Iba para Betel. Eso fue después que Elías fue raptado. Y se aparecieron 42 muchachos. Eso está en el mismo capítulo 2, segundo libro de Reyes, en los últimos versículos. Se le aparecieron 42 muchachos. Y como Eliseo parece que era un poquito calvo, comenzaron a gritarle: calvo, sube, calvo, sube, calvo. A gritarle. Como tratando de decirle: se llevó Elías, que vete tú también con él, sube al cielo, sé raptado. Eliseo, subiendo para Betel, para la casa de Dios. Entre otras cosas, se cree que esos 42 muchachos eran hijos de profetas. Miren, unos cristianos importunando a otro cristiano, por decirlo de una manera.
Y eso pasa en el día de hoy. Hay cristianos que importunan al otro. Dicen, mira, pero tú te vas a poner esa camisa, muchacho, tan feo que te ves. Ponte esta. ¿Sí? Te vas a poner esa falda tan larga. Hombre, te das cuenta tú que eso ni te luce a ti. Ponte esta más corta. ¿Sí o no? Cristianos que importunan. Y comenzaron a decirle, sube, calvo, sube también. Y Eliseo iba tranquilito. De repente como que Eliseo no aguantó más y se volteó y lo miró. 42 muchachos. Y los maldijo en el nombre de Jehová. Dice que al instante 2 osos salieron del monte y los devoraron a todos 42. Juicio de Jehová sobre ellos, importunando al varón de Jehová. ¿Sabe qué significa Eliseo? Jehová es mi salvación. Alabado sea el Señor. Todo aquel que cree que Jehová es su salvación se guarda para Dios, independientemente de quien intente importunarle. Amén. Así a la vista de los otros, así al criterio de los demás no parezca bueno, pero siempre viviremos por Jehová. Amén. Y moriremos por Jehová si es necesario. Alabado sea nuestro Dios. Alabado sea Jesús. Entonces, mi hermano, siguiendo al Cordero, no a la bestia. Colóquese de pie en este día, vamos a darle gracias a Dios.